Mm, el mejor momento del día. Mi café, tu compañía y libros. Soy Ana Isabel López, fundadora de Trevolarium, que es la herramienta que utilizo para dar a conocer a los escritores. Y hoy vamos a romper los patrones, porque normalmente siempre este café contigo se hace con escritores de superación personal, pero esta vez tenemos una sorpresa, es completamente diferente. Hoy está conmigo Edurne H, el H es misterioso, que es escritora de romántica. Voy a ponerte un poco en antecedentes según su biografía, porque es muy divertida. Ella dice que es escritora de novela romántica contemporánea. Dice que confía en el amor como el motor que debe mover el mundo. Todo mejora con chocolate, café y gatos. De eso estoy completamente de acuerdo. A menudo escucho voces que me susurran, que me piden que comparta sus historias. Puede que por eso me tachen de loca o que por ello mis personajes sean tan reales, ¿no? Y la verdad es que es una biografía divertidísima, pero también tiene mucho de verdad. Bienvenida, Edurne, ¿qué tal? Hola Ana, muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, lo primero que tengo que hacer es pedirte perdón porque esta es la segunda vez que grabamos esta entrevista. Ha sido error mío. Pero bueno, eso me ha permitido aprender un montón de cosas fascinantes de tu trabajo y vamos a hablar de tus dos novelas. Antes que nada, deciros que Edurne pues es de la familia de Tribularium desde hace, pues yo creo que 4 años, ¿no? Por lo menos 5 años, Pues, casi. no Des- sé exacto, pero puede ser, sí, por lo menos tres seguro. sí, sí, desde que se fundó. Es que Edurne entró pues prácticamente en la primera horneada de escritores que entraron en Trevolarium, o sea que es un mérito y además es una alegría para mí porque pues que una persona que confíe tanto en tu trabajo también es un regalo de la vida. Y además, bueno, pues lo curioso es que ha sido, yo siempre le llamo la escritora latente, porque parecía no estar, pero estaba. Parecía no entrar en los directos, pero siempre estaba. Y de hecho, la prueba de ello es el gran trabajo que has publicado, ¿no? Por un lado, la primera novela, tu primera novela, que es Un lugar para Andrea, que además incluso ha estado referenciada, se han escrito ya artículos de opinión de tu novela en otras blogs, ¿verdad? Sí, sí, se ha utilizado como ejemplo para explicar las técnicas de narrativa en la romántica. Muy bien, Un lugar para Andrea, que además es un título que me encanta, la portada es fascinante, por cierto, me gusta muchísimo. Pues es una historia romántica, pero es una historia romántica singular, muy actual, ¿verdad, Andrea? Perdón, Edurne. Sí, bueno, es muy actual porque está enfocada en las redes sociales. Su protagonista es una influencer, entonces pues está totalmente alineada con la época actual. Bueno, cuéntanos un poco, pues, si no, obviamente hasta donde el spoiler pueda fastidiarnos la cosa, cuéntanos un poco la idea premisa de esta historia. Pues Andrea tiene un personaje creado que es su alter ego, que se llama Andy, tiene pues un canal de YouTube, redes sociales, se dedica a hablar pues de moda, de comida saludable y vive atrapada en ese personaje. Al final ha ido creando un personaje que nada se parece a, digamos, a la persona real. Me contabas que además rompía un poco los patrones este personaje porque no es un personaje singular, ¿no? No es el típico personaje que nos cae bien de las novelas románticas. Claro, porque es el personaje que, digamos, sí le puede caer bien a sus seguidores de las redes sociales, pero claro, en la novela tú ves a la persona que hay detrás y no trata bien a su familia, es egoísta, no escucha a sus amigas, entonces, claro, no es alguien, digamos, que tú quisieras tener en tu círculo.
Y además, pues hablamos también del típico ejemplo del personaje atrapado en su alter ego, ¿no? Que es el caso. Hablábamos incluso del el concepto del personaje que se queda atrapado en un alter ego que ha construido por algún motivo, ¿no? Pues, por ejemplo, existen muchas historias eh, que trabajan esta técnica. Hablábamos, por ejemplo, del famoso Faroni, ¿no? Del Landero, o incluso en el cine lo hemos visto, pues por ejemplo, pues, por ejemplo, Tupsi, ¿no? Cuando un personaje se encierra en un género diferente o en una personalidad diferente por algún motivo, por algún motivo funcional, pero que en algún momento tiene que romper en novela romántica también ocurre mucho, ¿no? Cuando dos personajes tienen que falsear una historia de amor, ¿no? Porque, pues, por una familiar o para cobrar una herencia o algo así. Y llega un momento en que todo esa construcción resulta que se traiciona a sí misma, ¿no? A través de una circunstancia concreta, ¿no? No sé si es el caso de Andrea. A ver, hay que pensar que, claro, detrás del personaje que ha creado hay una persona y vivir siempre tras ese personaje día tras día, pues claro, al final tiene que pasar factura. Entonces, al fin no acabas viendo ni quién eres tú mismo. Claro, ya te cuesta diferenciar y cómo salir de ahí, de eso que has creado. Si ves que a la gente le gusta lo que has creado y no es real, pues mostrarte a ti mismo es complicado. Muy bien, Un lugar para Andrea es una historia donde habla de una chica que a pesar de ese constructo, ¿no? que ha creado en torno a su personalidad, pues encuentra el amor. Sí, sí, eso es. A través de ella tiene que irse obligada por su familia a regentar un hotel rural, pues perdida en un pueblo, y ahí se enfrenta a una persona con la que tiene que trabajar día a día, tiene que convivir y claro, ahí en ese lugar ni la conocen, ni siguen sus redes, ni claro, ahí tiene que ser ella misma porque es lo que hay. Entonces a través del amor, pues sí, va descubriéndose a sí misma. Tropieza con su propio espejo, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Muy bien, y curiosamente, bueno, pues esta novela se publicó, ¿cuándo fue más o menos? A finales de 2022. Wow, o sea, lleva 2 años, ha tenido bastante éxito, ¿verdad? Ha tenido muy buena acogida. Sí, sí, Y ahora aparece tu segunda novela, que se titula, precioso título también, y por cierto, preciosa portada, El latido de un colibrí, ¿no? Que además ese título me contabas que tenía un significado. sí, un significado que, como te decía, pues que es difícil de explicar sin ahondar en la novela, pero tiene que ver con la forma que les late el corazón a los colibríes, que están siempre, digamos, en peligro. Porque a lo mejor les late, necesitan mucha energía para mantenerse suspendidos en el aire, ¿no? Es un animal Sí, sí, muy, muy... ellos necesitan mucha energía para, digamos, para comer, para respirar. En cada segundo se estén expuestos a la muerte en todo momento. Bueno, y hablamos de esta segunda novela, que además ha sido una novela escrita de forma más concienzudamente, incluso con lectores beta, ¿verdad? Sí, además es porque en la primera novela no tuve, entonces en esta segunda novela, claro, yo es curioso porque yo no sabía pues de dónde sacar lectores cero, porque no quería que fuera alguien cercano, sino que fueran desconocidos que me dieran su opinión, que fuera sincera. Entonces pues yo lo busqué pues en redes, lo anuncié y luego de las personas que me escribieron escogí varios. Y resulta curioso porque es que de las personas que escogí,
Una de ellas había vivido un montón de tiempo en uno de los sitios en que ambiento la novela, o sea, me dio un nivel de detalle impresionante. Decirme, no, en esta plaza no, porque tienen que tomar algo aquí, o esto es más común. Luego resulta que otra chica era bióloga y hasta los árboles que hay en cada sitio me explicaba cuáles eran, o sea, me han dado, aparte de su opinión que me ayuda a cambiar cosas de la trama y demás, es que me han dado un nivel de detalle increíble que a lo mejor tú lo lees si no has estado en ese lugar, pues son detalles que no te darías cuenta, pero por ejemplo, si lo lee alguien que viva ahí o que haya visitado ese sitio, pues sí que se puede dar cuenta de esos detalles que están, vamos, minuciosamente me han ayudado un montón. Qué interesante, o sea, fíjate, pueden llegar incluso a ayudarte con la documentación de la novela, el hecho de tener lectores cero, que la verdad es que es un detalle bastante interesante. Además, pues, como siempre decimos, ¿no? Los lectores cero pueden ser el principio de tu propia comunidad también. Claro, pero yo los buscaba para que me ayudaran más bien para ver si se entendía la forma de escribir, sobre todo por la trama que les parecía, pero claro, no pensaba que me fueran a poder ayudar también a ese nivel de documentación y todo, que como te digo, fue una bonita casualidad que supieran de eso, que justo hubieran vivido ahí y claro, se nota un montón la ayuda. Qué bien, qué interesante. Y bueno, pues en esta segunda novela, una de las particularidades que tiene es que tiene que ver con la primera novela. Sí, una de sus protagonistas, la chica protagonista Bego, es una de las mejores amigas de Andrea. Entonces aquí en esta novela se desarrolla su historia. En un lugar para Andrea, pues solo podemos ver, no deja de ser un personaje secundario, entonces solo podemos ver pequeñas pinceladas de cómo es. Y bueno, a raíz de esto, también me contabas que que lectores tuyos ya te están exigiendo nuevas historias relacionadas con la primera, ¿verdad? Con la primera novela. Sí, porque en la primera novela Andrea pues tiene dos mejores amigas, una es Bego, que es la que desarrolló la segunda novela. Y Vero, pues su otra amiga, claro, los lectores ya me piden su historia porque dicen que no la puedo dejar a ella sin, sin su historia de amor. Claro, hablábamos también de la importancia bueno, de la importancia del género, de las dificultades del género y también de los retos que conllevan. Uno de ellos, por ejemplo, es, bueno, uno de los que me parece muy interesante es, por ejemplo, el estilo de la novela romántica, ¿no? Porque el estilo en algunas ocasiones suele llegar a ser muy sencillo, pero tú no te has conformado con eso, no te has conformado con el típico estilo casi adolescente de algunas redactoras de novela romántica. Sí, es complicado encontrar el estilo y bueno, también hay que ver claro, yo creo que se debe ajustar a la edad de los protagonistas porque a veces leen novelas con protagonistas de 30 y parece que están hablando cuando lo cuentan en primera persona y parece que están hablando a adolescentes. Entonces yo creo que hay que intentar adecuar el estilo al tipo de personaje. Qué interesante lo que planteas. La verdad es que pensamos que escribir novela romántica es sencillo y vemos que no, que tiene muchos retos y además tiene muchos tópicos también, ¿no? Sí, claro, claro que tiene retos. O sea, es verdad que igual hay gente, no sé, que lo ve más sencillo que otros géneros, pero si lo quieres hacer bien, tiene su complicación. Y claro, y salirse de esos tópicos también. De hecho, además, pues yo no soy lectora de romántica, pero me encantan los culebrones. Y siempre lo he dicho. Y ves grandes diferencias de, pues, pues eso, culebrones enfocados en la fórmula a grandes historias de amor, ¿no? Y lo vemos también en novela, ¿no? Escritores que se hacen con una fórmula a escritores que verdaderamente quieren crear una gran historia. Y esa gran historia normalmente suele ser compleja. Sí, así es. Y bueno, sí, como tú dices,
cada cosa tiene su fórmula, tampoco son incompatibles. Yo disfruto viendo La Gata Salvaje y esas cosas. Yo también soy de culebrones antiguos, me he visto un montón. Y cuando leo una novela romántica, quiero una novela que esté bien escrita y que tenga un trasfondo, son cosas distintas. Claro, es que yo creo que el culebrón tiene mucho que ver con, es una herencia, es una vieja herencia del culebrón de radio, ¿no? Lo que llamaban antes la novela radiada, que a su vez viene heredada de la antigua novela por entregas. Y quizá pues arrastra fórmulas pues de aquella época, ¿no? Donde incluso se utilizaba mucho sin que todavía hubiera nacido Zeigarnik, se utilizaba mucho, por ejemplo, el efecto Zeigarnik de un capítulo a otro, ¿no? El famoso continuará. Y claro, son fórmulas que quizá a lo mejor hoy por hoy pues entran dentro de lo que es el subconsciente colectivo, ¿no? Y dentro de lo que es el estereotipo de novela romántica, pero que en absoluto tiene por qué ser así. Claro, son distintas. Yo lo que dices de los culebrones, es verdad que con el continuará yo me los veía todos los días porque vivía con mi abuela y veíamos un montón de novelas, pero hubo un momento que dejé de vivir con ella y a lo mejor iba una vez a la semana y veía el capítulo y no te perdías nada del hilo, porque claro, como repetían tanto y tanto continuará y tanto incidían que aunque no las viera todos los días, con ver un capítulo ya te ponías al día de todos los demás. De todo lo que había pasado, sí, porque Sí, empezaban a sí. porque el personaje recordaba, empezaba a recordar cosas que le habían pasado, que no, o si no, ocurría algo y de repente primero se lo decía a la tía a la abuela, después la abuela a la sobrina, después la abuela a no sé dónde, y entonces de tantas escenas de los personajes contando lo que habían pasado, pues que al final, aunque te perdieras un capítulo, te enterabas Claro, de... era otra fórmula de para estirar la historia con un montón de capítulos. La novela de ahora, pues, tiene que ser más, claro, los lectores buscan más rapidez, más, entonces también es difícil a veces encajar en una historia, digamos, que se lea rápido, pero que tenga un contenido desarrollado. Además, lo que los lectores también me dicen que les gusta son los capítulos cortos, y es que es así, cogemos un libro un rato y a lo mejor quieres leer un poco de tiempo y claro, no te gusta dejar un capítulo a medias. Entonces buscan capítulos cortos. Mis novelas tienen como rondan los 70 capítulos cada una, pero porque son capítulos cortitos. Muy buena estrategia. Además, creo que los escritores de hoy en día Mm, creo, hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Están los escritores que piensan que ajustarse al lector de hoy en día es no hacer literatura, ¿no? La gran literatura, eso que parece que es tan magnánimo que los lectores comunes no deberían acceder, o lo contrario, o es justo lo contrario, que es a llevar las grandes historias o el gran trabajo literario a las exigencias de los lectores. Y no necesariamente tienes por qué abandonar el concepto de literatura. Sí, yo creo que siendo fiel a tu historia y a lo que quieres escribir, porque al final si no escribes algo que te apetece, no creo que no te va a salir bien. Pero ajustarlo a los lectores, por ejemplo, puedes contar la misma historia, pero en capítulos más cortos, sí, es una estructura diferente, pero no tienes por qué estar contando algo distinto, sino además lo de los capítulos cortos, yo es que también yo sí soy lectora del género y leo mucho y, por ejemplo, participo en muchas lecturas conjuntas y a la hora de hacer capítulos cortos es mucho más fácil para luego comentarlos, para, digamos, para cortar en un punto que deje así interés para seguir en el siguiente. Se hace muy dinámico así. Hablábamos de muchos de los prejuicios relacionados al género de romántica que a mí me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, el hecho de que las escritoras románticas españolas no sean tan interesantes, tienen que ser extranjeras. Sí, existe, yo lo he visto y existe ese prejuicio de que son, digamos, mejores las extranjeras o cuando traducen, sí que es verdad que hay algunas extranjeras que cuando traducen sus libros al español tienen mucho éxito, pero luego
hay gente que menosprecia a escritoras españolas o bien que lee otras escritoras porque cree que son extranjeras por su seudónimo y se confunden y están leyendo escritora española. Entonces, si al final le ha gustado el libro, pues qué más da quien lo haya escrito. Es verdad, lo importante es la historia, ¿no? Pero imagino que ahí tiene que haber estereotipos fijados, ¿no? Que a lo mejor ni siquiera son propios, a lo mejor solo son heredados de otras épocas. Por ejemplo, hablábamos de la posibilidad de que quizá las escritoras de romántica eh, con nombre extranjero pudieran ser más interesantes porque en otra época, por ejemplo, en los años 90 hubo un boom de la escritora de romántica norteamericana, que era muy típico en aquella época. Era un género muy valorado, por ejemplo, dentro de la literatura norteamericana, y no era tanto a lo mejor aquí. Y quizás aquí pues estuvimos trabajando el género, pero desde un punto de vista más de consumo rápido. Hemos hablado, por ejemplo, de Corín Tellado o de otras autoras pues, donde la novela pues, era una novela rápida, plana, una historia plana, sin personajes bien trabajados. Y quizá por eso a lo mejor arrastremos pues, de aquellos, ¿cómo se dice? Aquellos polvos estos lodos. Sí, se arrastra también el prejuicio por eso, lo comentamos, que a mí las novelas de Corín Tellado no me gustaban nada cuando las leía y claro, si eso es lo único que conocía de romántica, pues era un género que no me atraía hasta que he leído otras historias. Hablemos de Begoña. Begoña es el personaje principal de tu segunda novela. Sí, Eh, pues Begoña es una chica que está pues obsesionada con encontrar el amor como sea. Tiene un ejemplo de la historia de sus padres y ella quiere o emular o encontrar un amor así, y claro, va forzándose a intentarlo con sus parejas y no funciona. y se encuentra con Leo. Sí, así es. Leo es un abogado de éxito que tiene ciertos problemas de salud, va teniendo pequeños síntomas desde el principio de la novela y pues se niega a aceptarlos porque el trabajo es su máxima prioridad. Y además me comentabas que en esta segunda tenías un reto con respecto a tus lectores, ¿no? Porque es una novela más seria que la primera. Sí, claro, aquí no es distinta pues la sombra de la enfermedad y aparte tiene un prólogo bastante, digamos, dramático que pues puede confundir, de hecho, te comentaba que hay lectoras que me han dicho, menos mal que he seguido porque al final me ha gustado mucho, pero el prólogo, fíjate que el prólogo se supone que lo hacemos para atraer y hay gente que le echaba para atrás el prólogo. Y bueno, yo siempre invito a la gente que no introduzca prólogos. No sé si estás de acuerdo conmigo. A ver, pero prólogos, a mí los prólogos quizás, no sé si te refieres a esto, me refiero a los, no sé si te refieres a los prólogos escritos a lo mejor por otros autores, por otro compañero, hablando de la novela. A mí esos no me suelen gustar, pero yo mis prólogos lo que introduzco es una escena, digamos una escena potente de la novela que no entiendes, que tú lees el prólogo, te llame la atención, pero luego comiences a leer el primer capítulo y no tenga nada que ver con eso y te quedes toda la novela pensando, ¿y esto del prólogo qué significaba? ¿Por qué pasa esto? Entonces mis prólogos van por ahí. Oh, qué interesante. Muy, muy buena estrategia. Ya veo que pues utilizas estrategias para generar esa curiosidad, ¿no? En el lector, para que también disfrute de la lectura, porque en el fondo a nosotros lo que nos gusta como lectores, no sé si estarás de acuerdo conmigo, es cuando estamos leyendo ficción, es disfrutar de la historia, es vivir la historia, las emociones ocurridas en la historia. Normalmente en romántica, pues lo que queremos, como bien has dicho tú, ver es el triunfo del amor. Y entonces queremos vivir pues todas las dificultades por las que pasa el amor hasta que consigue triunfar, ¿no? Y no deja de ser una búsqueda de una experiencia.
Con lo cual, estrategias que animan a generar curiosidad también son interesantes en ese sentido. Sí, claro, que sorprendan, que disfrute de la historia y que se sorprenda por el camino, aunque intuya, puede intuir por el tipo de novela a lo mejor que los protagonistas van a acabar juntos. Y si me preguntan, digo, mira, es que eso no lo considero spoiler porque vas a pasar por un camino, no sé, vas a leer escenas que a lo mejor no te espera, van a pasar cosas que te van a sorprender, entonces de eso se trata. Porque me comentabas que los lectores de romántica son muy exigentes con el final. Tiene que ser bonito, ¿no? Sí, tiene que ser, o sea, básicamente sí, tiene que ser bonito, tienen que acabar juntos y si no, no lo consideran romántica. Entonces, claro, si lo defines el libro como romántica, se supone que tiene que acabar así. Qué curioso, o Entonces sea, sí, es un reto porque, claro, tienes que hacer un final que, aunque digamos, lo saben, pero bueno, tienes que hacer un final que sorprenda, que les guste y que convenza. Es que el final es lo más complicado en estas historias, sí. sí, es como cuando como el chiste del Titanic, ¿no? Que dice al final el barco se hunde. Y Pues mira, entonces, hay un libro que se titula Al final mueren los dos. Y hay gente que se cabreaba porque se mueren de verdad, o sea, te lo está diciendo en el título. qué bueno. O lo típico, ¿no? El mayordomo es el asesino, ¿no? Claro que hay cosas que son a veces típicas, pero es que no sé, son así. El disfrute a lo mejor de la historia es otra cosa. Claro, imagino, es el trayecto, ¿no? El trayecto es como, por ejemplo, hemos mencionado el Titanic, ¿no? Que existen varias versiones del Titanic y siguen siendo fascinantes cuando vemos un documental o una película del Titanic, nos sigue sorprendiendo el proceso del hundimiento cuando se rompe, lo que tuvieron que vivir los personajes, ¿no? Que desgraciadamente no son personajes de ficción, sino que eran reales. Entonces, imagino que el reto precisamente en romántica es eso, ¿no? Es eh, sorprender en el proceso, no en el final. Claro, en el proceso. De hecho, en la novela de Un lugar para Andrea hay un momento en el que, bueno, porque claro, en la novela los protagonistas, pues, lógicamente tienen sus enfrentamientos, claro, y llega un momento en el que una lectora me decía, es que en ese momento que se pelean pasa esto, tal, y luego se encuentran, yo creía que ahí ya iba a acabar la novela porque ahí ya se dicen todo bonito, acaban juntos, pero no. Luego sigo leyendo y me he dado cuenta que es que ese no era el momento, que si acababan juntos ahí no era creíble, o sea, hay que hacer la historia también creíble. La verosimilitud en romántica, cuestión complicadilla, ¿no? Sí, es difícil porque, claro, si tú quieres que acaben juntos y además si tienes ya en la cabeza, pero claro, no puedes llegar, no rápido, sino tienes que llegar de una manera que sea creíble. Yo creo que los personajes tienen que estar preparados para ese momento. Entonces, Y luego hay una cosa, yo la llamo verosimilitud emocional, ¿no? Que no puede suceder de cualquier manera. Por ejemplo, pues yo he visto novelas, ¿no? Que a lo mejor el personaje, el chico, ¿no? Normalmente, pues las viejas novelas, siempre la protagonista era la chica, ¿no? Y el chico a veces era incluso hasta un personaje terrible, ¿no? Un personaje del que de forma natural no te enamorarías nunca. Y entonces, de hecho, además, muchas novelas románticas están llenas de estereotipos, incluso hasta sexuales, que eso ha tenido que ser un reto para las escritoras de hoy, donde los personajes que tenemos que escribir incluso son más independientes, más fuertes y tal. Entonces, eso, pues es un reto para la verosimilitud emocional, es decir, como de repente yo te odio y ahora te quiero, ¿no? Pues tiene que haber un proceso, algo, ¿no? Que haga verosímil esas emociones que van ocurriendo a lo largo de la historia.
Sí, yo para llegar ahí, para no perderme en eso, yo lo que hice fue escribir primero algunas de las escenas finales. Como yo ya me he quedado contenta escribiendo esto, ahora voy a ver qué pasa para que lleguen hasta aquí. Entonces, después Wow. ir escribiendo lo que sucede. Pero sí, lo que tú decías también hay, yo me he puesto, cuando me he puesto a hablar con las lectoras, los dividen también los libros por clichés, o sea, por, digamos, por el tópico que encierran y hay algunos que son, digamos, amor a primera vista, que ese a mí no me gusta demasiado porque lo veo muy difícil de hacerlo creíble, precisamente por eso, porque claro, que se enamoren de repente, tienes que saber contar una historia así, porque si no es que no suena creíble, entonces es complicado. Por Bueno, eso prefiero una, digamos, que se cueza más poco a poco. me gusta ese concepto que has dicho, el de dividir los géneros por clichés, ¿no? Y además la novela romántica está llena de ellos, ¿no? Y, y, bueno, por ejemplo, hablamos de romántica de millonarios, ¿no? Que yo creo que eso, a lo mejor el origen puede estar en las famosas 50 sombras de Grey, ¿no? A lo mejor que por eso... Mira, te voy a contar una curiosidad sobre las 50 sombras de Grey. Yo me la leí, sabes que son 3 libros, es una trilogía. Pues yo una amiga me dejó el primero, no me gustó mucho, pero la verdad, pues en el momento no tenía mucha gente con la que hablara de libros y digo, bueno, pues me apetecía comentarlo con ella. Y le dije, bueno, pues déjame los otros 2 y cuando ya me los haya leído los comentamos. Y me pongo a leer otro y digo, oye, pues este está mucho mejor que el primero porque tiene así, habla de un accidente raro, tiene como un misterio, tiene aquí cosas como sin resolver, no sé, como que veía el segundo mucho más interesante. Pero luego al final digo, pero si aquí ya se resuelve todo, ¿qué van a contar en el tercero? Y me leo el otro y entonces ya en ese digamos que como que explicaba cosas de lo que había pasado en el anterior. Digo, ah, bueno, pues aquí se aclara tal, pues no está mal. Y cuando quedo con mi amiga, me dice, amiga, te los has leído al revés. Y yo digo, pues mira, ¿sabes qué te digo? Digo, a partir de ahí empecé a recomendárselo a la gente que se lo leyera así, porque yo digo, mira, si yo me hubiera leído esto seguido, o sea, no me hubiera gustado nada, es como una historia totalmente plana, pero claro, al habérmelo leído al revés, claro, lo que leía del tercero no sabía a lo que se refería porque eran cosas del segundo. Y entonces, claro, yo digo, mira, me dice, amiga, mira, has descubierto cómo escribir con flashback. Digo, no, es que... Y me hace gracia porque es que desde entonces no era un libro que recomendara porque no me gustaba mucho, pero le decía, mira, si te lo vas a leer, te lee el primero, el tercero y el segundo. Y así por lo menos tiene algo de interés. Qué interesante. Pues la verdad yo es que no pude pasar del primero, de las primeras páginas del primero. Me parecía una historia de adolescentes, ¿no? Que ese es uno de los grandes problemas, bueno, problemas o no, a lo mejor yo estoy equivocada, pero es una de las grandes cuestiones o de los grandes retos del escritor de romántica, ¿no? No incurrir en, pues como, de hecho además lo hemos hablado antes, en la incoherencia entre el estilo y los personajes que protagonizan la historia. Porque una novela escrita como si fuera de adolescentes, cuando los personajes a lo mejor son adultos, pues tiene poco sentido. Y creo recordar que, por lo menos a mí me llamó mucho la atención, que la chica en la primera novela se comporta como una auténtica adolescente. Ya se supone que es una universitaria, más o menos adulta y tal. Y yo decía, no, esto no es para mí. Por eso no pasé de la página 10 o 20 del libro. Sí, hay que saber ubicar a los personajes en su edad. Yo, por ejemplo, he leído novelas que los protagonistas son adolescentes y me han gustado mucho, pero porque estaban acorde con su edad. O sea, tú estás leyendo una novela de protagonistas que tienen 15 17 años y, y lees las tonterías que hacen, ves no sé qué, claro, no entiendes por qué es acorde a su edad, pero claro, si lees una en la que los protagonistas tienen 30 y están haciendo lo mismo, pues no te cuadra. Claro, y quizás supongo que dentro del mundo de la romántica, pues supongo que habrá, como bien has dicho, no solamente subgéneros enfocados en el cliché, sino también subgéneros enfocados en la exigencia narrativa.
Porque entiendo que en el mundo de los lectores de narrativa también tiene que haber sus exigencias, ¿no? Sí, claro, yo creo que también, pero como te digo, lo de los clichés es que además de la mitad no me entero porque oye, tienen manía de nombrarlos todos en inglés, pero incluso a mí es que cuando iba a acudir a uno de estos encuentros, que acudía a presentar mi novela Un lugar para Andrea, me decían, ¿en qué clichés la encajarías? Y claro, yo es que en principio me tuve que poner a leer sobre los clichés porque yo no la había escrito pensando en que encajara en un cliché. Qué curioso. Sí, pero bueno, claro, como decíamos, además del tema de los clichés, se hicieron muchos tipos de lectores de novela romántica. Por ejemplo, yo me estoy contando de Joan Wilder, que no es una escritora, pero es un personaje dentro de una historia y escribía novelas románticas y escribía romántica de aventura, ¿no? Era una mezcla ahí de romántica y novela de aventura. Pero no solamente es el tema del cliché, sino también el tema del estilo. Habrá pues lectores de romántica que busquen algo sencillo, básico, que no le importe que el lenguaje sea no sé, adolescente, pero habrá otros lectores que busquen algo más concienzudo, ¿no? Algo más, no sé, más tirando para novela contemporánea, aunque el tema principal sea romántica. Sí, yo creo que sí, que claro que existen lectores de todo tipo y hay quien busca más sí, un consumo rápido, una lectura sin más pretensiones o incluso un mismo lector, según el momento, le puede apetecer una historia más profunda o una más, digamos, más ligera. Y luego también está el tema del género. Yo he visto que hay muchos lectores de romántica que ya buscan también que los personajes no respondan a antiguos estereotipos de género, ¿no? Sino que sean, pues, sean personajes más actuales, ¿no? Que la mujer no sea la típica víctima, ¿no? De los antiguos roles, sino que desee, pues, ser más independiente y encontrar el amor dentro de la nueva realidad, quizá. Sí, claro, además para que la historia sea más realista al final y la gente se identifique, pues claro, se tiene que ajustar ahora, no se puede, cada libro está escrito en una época, entonces no se pueden coger los roles, claro, hay que actualizarlos. Me comentabas que habías presentado en ferias tus dos novelas, ¿no? En ferias de tu ciudad. Sí, en la Feria del Libro en mi ciudad he estado con las dos novelas, lo que es en, digamos, hacer una presentación, un debate y hablar solo ha sido con Un lugar para Andrea, no he podido aún con la otra, no he tenido ocasión, pero en feria sí que he estado con las dos. Muy bien, ¿qué tal la acogida? Bien, la verdad que bien, la experiencia de hablar con la gente, de y recomendarle el libro, muy bien. Además, me contabas una cosa curiosa que había gente que había leído solo la segunda y a raíz de la lectura querían leer la primera, querían conocer la primera historia, ¿verdad? Sí, porque claro, al conocer la segunda, al aparecer ahí los personajes, aunque como hablábamos, sabes, por ejemplo, que acaban juntos, pero no sabes cuál es su historia y todo lo que han vivido hasta llegar hasta ahí. Entonces, pues hay otra historia que aparece estos personajes. Claro, la gente al final la quiere, si le ha gustado una, quiere leer la otra, aunque sean diferentes. Y además, una de las cosas un elemento que introduces en tus novelas no es solamente contar una historia, aunque sea el tema principal de amor, sino que planteas, pues, pues, sobre todo cierta conciencia social, ¿no? Sí, por lo menos que hagan reflexionar. Si hablamos de conciencia social, más en la novela de Un lugar para Andrea, por la crítica a las redes sociales y bueno, a la adicción que tenemos en este momento.
En el latido de un colibrí es más personal, más que conciencia social, más aprender a buscarse uno mismo, a quererse uno mismo, sobre todo bueno, por los dos personajes. Vego porque está obsesionada por encontrar el amor como sea. Primero tiene que ver cómo qué quiere ella antes de buscar una relación con los demás. Y Leo también tiene que aprender a cuidarse él mismo porque desde el principio puedes ver que intenta dejar sus síntomas, aunque se desmaye, aunque le duela la cabeza, lo quiere dejar todo a un lado porque tiene que trabajar, sí o sí. Entonces eso también puede llevar a reflexionar sobre las prioridades que tenemos. Claro que es bueno también, importante. Yo siempre digo que independientemente de que estemos escribiendo ficción o no ficción, el plantear asuntos de este tipo nos ayuda a que lectores que a lo mejor nunca leerían un libro de autoayuda, pues puedan recibir información valiosa que les pueda ayudar a través de las historias de otros géneros, en los que a lo mejor sí son más aficionados a leerlos, ¿no? De esta manera ampliaríamos muchísimo, incluso podríamos llegar a mejorar muchísimo la calidad de la exigencia de estos lectores. Sí, además que siempre nos llega, nos puede llegar mejor el aprendizaje a través de una historia y más si no en nosotros mismos, porque que te den un consejo muchas veces, por ejemplo, no lo quieres tomar, pero leer una historia, pues eso a lo mejor sí te apetece. Me estoy a propósito de lo que acabas de decir, me estoy acordando de una vieja telenovela que se llamaba Cristal. No sé si tú, que hemos compartido culebrones, no sé si tú has visto Cristal. Cristal, no lo sé. Cristal. Bueno, es que esto estamos hablando de una telenovela venezolana de los años 80, quizá no principios de los 90 o una cosa así, ¿no? Bueno, No pues sé, esta, había una que era Esmeralda, creo, pero Cristal, no sé pues qué es eso. Esmeralda yo creo que fue posterior. Esta fue anterior. Cristal fue la primera novela en la que los españoles conocíamos a una Jennifer Love, Jennifer, ¿cómo se llamaba la protagonista? Carlos Mata y, y ella que se llamaba Jennifer, no sé qué. Bueno, pues retomando un poco, en esta telenovela uno de los personajes tiene cáncer de mama. En aquellos años, el cáncer de mama sí que había una comunidad científica que ya estaba denunciando el tema del cáncer, el tema de hacerse las pruebas, pero no había tenido un gran impacto en la sociedad, a pesar de que la comunidad médica ya estaba hablando de, pues, de anticiparse mediante, pues, haciéndose pruebas de diagnóstico prematuro. Y curiosamente, uno de los personajes tiene cáncer de mama en esa telenovela y de repente hubo una oleada de mujeres que empezaron a hacerse las pruebas para evitar el fatal diagnóstico. Y fue un fenómeno curiosísimo, un fenómeno porque además en aquella época, pues yo no sé si era todavía cuando solo teníamos dos canales de televisión, o sea, que todo el mundo veía el culebrón a la hora de comer. Entonces, pues claro, el impacto social era importante. Así que fíjate si una simple historia, que además no era una gran cosa, no era una gran historia, era un culebrón venezolano, que ellos tuvieron un gran momento de éxito, las historias venezolanas, y un efecto positivo, sobre todo en el televidente español, pero que luego tuvieron ese curioso fenómeno que se dio en aquellos tiempos con aquella telenovela. Claro, porque influía mucho en la gente y como dices, no había más canales para escoger, entonces mucha gente la veía y claro, influyen. Hay A que, veces por para eso, bien, a veces para bien y otras veces para mal. para mal, sí. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escribimos, ¿verdad? Sí, yo creo que tenemos parte de responsabilidad, ¿no? De saber que por lo menos que a la gente les llegue un mensaje positivo. Genial. Pues la verdad es que me encantan tus dos historias, Un lugar para Andrea, gran título, por cierto, y El latido de un colibrí, también gran título.
Y bueno, pues nada más decir que en la caja de descripción de esta entrevista, de este café contigo, vas a poder acceder a las dos novelas que espero que las disfrutes tanto como hemos disfrutado este café contigo, Edurne, Edurne H. Y bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido este café contigo. He aprendido un montón y sobre todo he aprendido un montón del género de novela romántica. Yo no sabía nada de un montón de cosas que cuentas en este encuentro y he aprendido muchísimo, así que muchísimas gracias. Y bueno, pues siempre brindo mi café y esta vez voy a brindar porque sigas con este éxito tan bonito que estás disfrutando con tus novelas. Muchas gracias.